Buenas tardes. Vamos a dar inicio a las jornadas de actualización de COVID. Lamentablemente, bueno, empezamos un poquito más tarde, pero bueno, gracias por la paciencia y por estar presentes hoy a este horario. Continuamos luego de las jornadas que ya tuvimos de lo que son las complicaciones a nivel del pulmón, a nivel de la parte hematológica, y hoy nos toca la parte de complicaciones cardiovasculares. La realidad es que en esta fase de la pandemia estamos aprendiendo bastante de cómo es el manejo del paciente durante la patología y posteriormente con las complicaciones asociadas que estamos empezando a ver en los pacientes que consultan al consultorio, luego la recuperación de la fase aguda. Muy importante para tener en cuenta, a nivel cardiovascular, estamos encontrando patologías que a lo mejor no se presentaron en la primera fase o en la fase aguda de la enfermedad, y hoy tienen manifestaciones cuando los pacientes comienzan a hacer actividades o en un control posterior. Por eso es tan importante. En el día de hoy vamos a hablar de esta temática, que va a estar a cargo del doctor Marcelo Cardona, que es médico cardiólogo del Grupo Gama, y es el subjefe de la unidad de cuidados críticos a nivel de coronaria. Así que, Marce, si querés iniciar, así ya comenzamos, que estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a los organizadores, porque la verdad que es una idea muy interesante esto de que todos compartamos las complicaciones en los distintos sistemas. Bueno, este año nos enteramos los cardiólogos que existían los virus y nos encontramos con un virus que se transmite muy rápidamente, con alta velocidad, cuya puerta de entrada es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que la mayoría de los pacientes tiene una enfermedad leve o moderada, pero hay un 5% que tiene la enfermedad en forma crítica, y que paralizó nuestra vida social y económica, y de alguna manera nos afectó a todos, aquellos que se enfermaron y aquellos que no nos enfermamos, pero nos afectó de otra manera. Cuando hablamos de la prevalencia de lo que son las comorbilidades, vemos acá que la barra en verde habla de las comorbilidades cardiovasculares, que en este registro alemán, por lejos, es la comorbilidad más prevalente en las 3 fases de la enfermedad, llegando hasta un 60% en los casos más críticos. Con lo cual debe tener que ver, y tiene que ver, en lo que es el pronóstico cercano y el pronóstico alejado de estos pacientes, las comorbilidades cardiovasculares. Lo mismo pasa en China, en la población estudiada en China, por supuesto, de una manera, por ahí los números no son tan grandes, o sea, la prevalencia es menor, porque esto depende de la prevalencia de los factores de riesgo en la población. Y aparte está la hipertensión como causa separada en este grupo. Pero la población china es una población más joven, es una población con menos comorbilidades, es una población con menos mortalidad que la que se ha descrito en otros lados, llámese Italia, llámese España, llámese los Estados Unidos. También vemos en este metaanálisis, en el cual contempló 21 estudios con más de 70.000 pacientes, que vemos que la prevalencia del riesgo cardiovascular o las comorbilidades cardiovasculares es alrededor del 12%, y que las complicaciones que se dan durante el cursado de la enfermedad es casi un 15%. Pero lo más importante de esto es que cuando analizaron cuáles eran los factores predictivos que definían la fatalidad o que definían la mortalidad, estuvieron involucrados la edad, justamente las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovasculares y las complicaciones cardiovasculares que se desarrollaban durante la internación. En esta serie de Wuhan, vemos que el 80% de los pacientes críticos tenían al menos una comorbilidad. Es decir, es muy malo tener comorbilidades, es muy malo tener enfermedad cardiovascular para los pacientes con COVID. ¿De qué manera actúa el virus? Bueno, el virus actúa en forma directa
en forma directa a nivel de los pulmones y también a nivel de los miocitos, y desencadena una gran cascada inflamatoria a través de la tormenta de citoquinas, y también afecta de acuerdo a lo que es la demanda del aporte, el desbalance entre lo que es aporte y demanda, generando injuria miocárdica de diferentes formas que ya vamos a ir viendo. Esto es lo mismo, acá vemos cómo marca, digamos, cómo produce elevación de troponinas y de factores procoagulantes, y esto marca el daño miocárdico, que puede llevar al shock o puede llevar a la falla multiorgánica, pero lo más importante de esta diapositiva es descartar ver cuáles son los factores de riesgo desde el punto de vista clínico. Y vemos que los factores de riesgo también tienen mucho que ver con lo cardiovascular, porque a mayor edad más prevalencia de enfermedades cardiovasculares, por la hipertensión, por la diabetes, es decir, esto potencia la enfermedad cardiovascular como factor de riesgo. La injuria miocárdica se produce a través de muchos mecanismos, como la acción directa del virus, como el desbalance oferta y demanda, como fenómenos trombóticos, como la cascada inflamatoria. Y se da en un 20, ahora esto. En un 20 o 30% hay elevación de troponinas, que es lo que marca el daño miocárdico agudo, y esta elevación de troponinas genera también un peor pronóstico. La forma en que se define esta elevación de troponina y la insuficiencia aguda cardiovascular es síndrome cardiovascular agudo por COVID-19 y se manifiesta de diferentes formas, como un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Esto también se ha visto en algunas otras virosis. Sabemos que cuando hay epidemia de influenza, sobre todo durante los primeros 7-10 días de la enfermedad, se hace 5 o 10 veces más probable tener un infarto con supradesnivel. Podemos tener enfermedad miocárdica o injuria miocárdica sin obstrucción coronaria, la cual es una particularidad que se está encontrando muy seguido en esta enfermedad y puede manifestarse como daño directo, como miocarditis, como alteración por la cascada de citoquina o como cardiopatía por estrés. No sorprende tampoco que se presente como una arritmia, porque está el caldo cultivo para cualquier tipo de arritmia, llámese, hay inflamación, hay inotrópicos, hay fiebre, hay descompensación, hay medicaciones que pueden favorecer la presencia de arritmia. Ya nombramos a la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico. Menos frecuentemente produce alteraciones a nivel pericárdico y sí complicaciones tromboembólicas. Lo que tenemos que saber es que este tipo de manifestaciones clínicas no difieren de las manifestaciones o de los mismos fenómenos clínicos llegando por otras causas. Vemos acá que cuando hay daño, cuando hay injuria miocárdica en este trabajo español, vemos que en ellos analizaron los marcadores, llámese troponina y ProBNP. Vemos que la troponina estaba elevada en casi 35% de los pacientes, el ProBNP un poquito más elevado. Y cuando analizamos la mortalidad, vemos que hay una gran diferencia entre aquellos pacientes que no tenían ninguno de los dos marcadores elevados y aquellos que tenían los dos, que casi tenían una mortalidad del 60%. Más marcada es la diferencia cuando vamos a analizar la mortalidad y la ventilación mecánica, y ahí ya tener troponina o tener BNP es casi lo mismo y estaría en un riesgo intermedio cuando tenemos uno solo de los marcadores. Lo mismo se ve en una población de búho, donde vemos que tener enfermedad cardiovascular y troponinas elevadas tiene casi un 70% de mortalidad. Y sabemos que tener troponina elevada es un factor de riesgo mayor que tener enfermedad cardiovascular. Así que los pacientes que tienen elevación aguda de la troponina son aquellos que mayor riesgo tienen. Otra
enfermedad, otra forma de manifestación cardiovascular es la embolia de pulmón. No vamos a hacer mucha referencia a ella porque hubo una charla totalmente dedicada a los fenómenos tromboembólicos, pero sí vamos a saber que la embolia de pulmón está mucho más elevada que en los pacientes totales y que incluso en aquellos pacientes que están cursando un cuadro viral, como en el caso de la influenza. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de la infección por COVID-19? Sabemos que es una nueva enfermedad, por las cuales las consecuencias a largo plazo son difíciles de predecir. Se habla de COVID-19 posagudo, aquellos cuando los síntomas duran más de 3 semanas, COVID crónico cuando duran más de 12 semanas, parece ser una enfermedad multisistémica, por lo cual hay que acercarse a los pacientes de una manera multidisciplinaria. Se desconocen las causas de la recuperación prolongada, puede ser persistente la viremia, presencia del cuerpo, reinfecciones, inflamación, decrecimiento, mucho no se sabe. Tampoco sabemos qué pasa con el pronóstico desde el punto de vista cardiovascular, porque sabemos todos los mecanismos que llevan a la injuria miocárdica, pero no sabemos qué va a pasar con esto después, y lo único que podemos hacer es pensar que se va a comportar como las cardiomiopatías de otra causa que se manifiestan de la misma manera. Es decir, si tiene un infarto tipo 1 o un infarto con supradesnivel del CT, podemos guiarnos al pronóstico de acuerdo a lo que ya conocemos del infarto con supradesnivel del CT. En caso del infarto tipo 2, sabemos, de acuerdo a trabajos en otros grupos de pacientes no COVID, que tiene un pronóstico parecido a lo que es, esto vemos en rojo, son aquellos pacientes que tienen solo enfermedad cardiovascular, los en naranja tienen un infarto tipo 2 y lo que por mortalidad tienen es tipo 1, pero son muy parecidos y cuando hablamos de enfermedad, de mortalidad por causas no cardíacas, aumenta mucho tener un infarto tipo 2. Lo mismo tenemos que decir para las arritmias, que si son pacientes que no fueron revascularizados, son pacientes que tienen fibrosis, son pacientes que tienen arritmia en agudo, tienen riesgo de tener cuadros arrítmicos en el futuro. ¿Cómo plantea el abordaje de este tipo de pacientes? Bueno, primero diferenciando cuando si tienen una fase aguda complicada o no, con marcadores positivos. Si tienen marcadores alterados, hay que diferenciar entre lo que es un infarto y lo que no es un infarto. Si tiene un infarto, seguir los protocolos que normalmente seguimos en esos casos. Si no tiene un infarto y tiene injuria miocárdica, luego de una fase de convalescencia de alrededor de las 2 o 6 meses, hacer un seguimiento con electro, con ecocardiograma, a veces con Holter, dependiendo del grado de sospecha y dependiendo de los factores de riesgo específicos, y si alguno de estas cosas da alterada, ir ya a estudios más profundos, caso de resonancia magnética. Perdón. Acá hay un trabajo que justamente lo que hace, analiza 100 pacientes recientemente recuperados de COVID-19, de los cuales la mayoría no requirió Perdón, Marcelo, no se está escuchando. No se escucha. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, no sé dónde se gastó lo último que se escuchó. Va a empezar esta diapositiva, Marcelo. Bueno, este es un trabajo que se realizó en pacientes recuperados de COVID-19, que incluyó 100 pacientes, de los cuales la mayoría eran pacientes que cursaron la enfermedad en forma ambulatoria, solo un 33% requirieron hospitalización, de ellos un 15% tuvieron troponina positiva.
La troponina en el tiempo medio, que fue de 71 días, fue detectable en un 71% de los pacientes, pero solo en 5 fue positiva, y lo que sorprende de esta población es que un 78% tuvieron hallazgos anormales en la resonancia magnética, ya sea dilatación de cavidades, aumento de los volúmenes, alteraciones en lo que es la fase T1 o la fase T2, áreas de fibrosis o alteraciones pericárdicas. Es decir, que la conclusión de este trabajo fue, no me permite pasar, ahí está, que el 78% tuvieron alteraciones en la resonancia, de las cuales un 60% persistía a los 71 días con la inflamación. Lo mismo, hallazgos parecidos se encontraron en 2 poblaciones totalmente opuestas, una muy sana, de atletas competitivos, que eran 26 atletas competitivos a nivel universitario en Estados Unidos, una edad promedio de 19.5 años, donde habían cursado la enfermedad prácticamente sin síntomas, tenían electrocardiograma, ecografía y normales y troponina negativa, y se encontró la presencia de miocarditis en 15% de ellos, y en 46% se encontró realce cardíaco. Y una población ya más enferma, donde eran 26 pacientes hospitalizados que tuvieron una neumonía, la gran mayoría de grado moderado, pero incluso algunos de grado severo, y encontraron que en un 60% tenían una resonancia magnética anormal, donde había edema miocárdico y también había áreas de fibrosis y disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué significa estos datos? No lo sabemos. ¿Cómo van a evolucionar estos pacientes? No lo sabemos. Sí, puede ser un signo de alarma, puede ser un método para seguir, sobre todo a pacientes que han cursado alguna complicación, que han tenido marcadores positivos o que siguen evolucionando mal. No es un método como para hacer screening a toda la población que cursa post-COVID. Y ahora sí apareció el efecto colaterales. Sabemos que fue muy efectivo el tema de guardarnos en casa para evitar la propagación del virus, pero esto sí trajo otro tipo de problemas que los empezamos a ver. Sabemos que empieza a haber en todo el mundo una disminución en lo que es la presentación del infarto agudo de miocardio, es decir, a diferencia de lo que uno esperaría en una situación de estrés, en una situación donde estamos cursando una viremia, que dijimos que es una virosis, perdón, que dijimos que aumenta la probabilidad de infarto, el estrés, los desarreglos, en la dieta, en dejarnos de cuidar, y los infartos aparecen menos. Y esto fue una cosa que se pasó en todo el mundo. Esto es un registro español. Los españoles tienen un sistema de redes muy bien formado, con lo cual los datos son muy confiables. Participaron 17 redes con más de 80 centros, de los cuales lo que vieron que tuvieron una caída del 27% en lo que es los infartos con supradesnivel del ST. Y que esto se daba también asociado a un ingreso más tardío, y esta demora no se daba una vez que uno tomaba el primer contacto médico, sino previo a ello. Es decir, los pacientes se demoraban más, media hora más era el promedio, se demoraban más en consultar al médico. Y otro dato importante es que la mayoría llegaban por ambulancia, si no venían por la guardia, como sí habían visto en otras instancias. Cuando vamos, hay otro dato interesante, que cuando vamos a las consultas, lo primero que ellos hacen antes del registro es separar los infartos con y sin supra-ST, y vemos que también el número de consultas o de activación del código de infarto es mucho menor en la época post-COVID. Y lo que sí llama más la atención es un aumento de la mortalidad. Pasan de tener una mortalidad antes del COVID de 5.1% a una mortalidad de 7.5% en el COVID, en la era post-COVID. Y eran pacientes más complicados, necesitaron usar más trombectomía, necesitaron utilizar más inhibidores 2B3A, con lo cual había más presencia de fibrosis, más allá de que los tiempos y las poblaciones no eran muy diferentes. Lo mismo se vio acá en Argentina. Esto es un reporte del registro
ARGENIAM, donde vemos una caída del 16% de los infartos con supradesnivel del ST, los síndromes con supradesnivel del ST. Y lo otro, vemos un aumento en la mortalidad de un 6.5% a un 8%, que si bien no es significativa, va de la mano con lo que están viendo en el resto de los países del mundo. Esto también es un registro argentino, que es el registro que participa de un registro internacional, en realidad, de STEM for Life, STEM Save Life, perdón, donde participan 30 centros de Argentina, que tienen la posibilidad de tener angioplastia las 24 horas, y lo que vemos que cuando vemos que el promedio por día de infarto cayó en los meses de marzo a abril, se fue recuperando a medida que fuimos liberándonos un poquito de la sensación de miedo que había inicialmente, y cuando llegamos al pico nuevamente empezó a disminuir. Lo mismo vemos que esto está, sí, por supuesto, hubo una mayor disminución donde había una zona de circulación viral, pero también había disminución, sobre todo al principio, en la zona donde no había circulación viral. Esto se debe probablemente al temor de las consultas, al temor también a tener un problema legal por salir de la casa, al menor acceso a lo que es el servicio sanitario. Una posible explicación de la disminución de los infartos lo da este trabajo italiano, que esto también se reproduce en otras áreas del mundo, donde vemos que a medida que aumenta la prevalencia del COVID, hay una mayor cantidad de muerte súbita o de paros cardíacos extrahospitalarios. Por esto no podemos atribuirlo totalmente a la infección, pero sí probablemente acá estén los infartos que no estemos viendo, o las cardiopatías que no estemos viendo en la consulta. Más datos del STEM Save Life, vemos que la mortalidad intrahospitalaria del infarto cayó en forma significativa, o aumentó en forma significativa, perdón, que esta mortalidad fue aumentando sobre todo en los primeros meses, siendo los últimos meses, esto es un corte a agosto de este año, empezó a normalizarse, y también vemos presentaciones, si bien no significativas, de mayor Killy-Kimball, estado de Killy-Kimball, que por supuesto no se asocian a un peor pronóstico. Y esto no nos debería sorprender, porque si nosotros analizamos que la mejoría de la mortalidad en el infarto tiene que ver con lo que es la reperfusión tuvo una mejoría cuando hablamos en el año 87, que se empezaron a utilizar los trombolíticos, vemos que hay una disminución de la mortalidad del 30-40%, y que a la aparición de la angioplastia le agregó otro 30%, cuando no utilizamos esas herramientas que están probadas, el riesgo atribuible puede llegar a aumentar a un 50 o 60% de mortalidad en aquellos pacientes que no son repercutidos. Y también empezamos a ver este tipo de complicaciones, que rara vez se veían anteriormente. Otro dato importante que nos brindan los españoles es que en aquellos pacientes que estudiaron por infartos, por síndrome isquémico agudo, con o sin supra-LST, los separaron en una población entre COVID positivo y COVID negativo, y lo que ellos ven es que aquellos pacientes que tenían COVID positivo, la mortalidad y la mortalidad cardiovascular está significativamente aumentada. Lo mismo ya habían visto en el registro español, donde atenuaba incluso la mayor mortalidad el hecho de tener COVID positivo, es decir, aquel paciente que tenía COVID positivo tenía más riesgo de morirse durante un evento isquémico agudo. Si vemos el resto de las complicaciones también ya no son significativas porque el número es insuficiente, pero también vemos que aumentan todos los fenómenos negativos. Y cuando hacen un análisis multivariable, los únicos factores independientes es el hecho de tener o un score Grace mayor de 140 o ser COVID positivo. Es decir, que aparte tiene un factor de riesgo aquel paciente que tiene COVID para cursar un síndrome isquémico agudo. Este es un modelo predictivo que hicieron en Buenos Aires, junto con McMaster University, donde lo que analizan es, en base a lo que conocemos
del riesgo atribuible, de los factores de riesgo que no se están tratando o se están descuidando en aquellos pacientes que o abandonan la medicación, o abandonan los cuidados, o abandonan las consultas, y los clasifican en lo que es el triángulo grande, que vemos que es lo habitual, y 3 escenarios de acuerdo a un 10, esto aumenta un 10, un 15, un 20, un 10, un 20, un 30% de aumento de nuevos casos de enfermedad cardiovascular. Y lo que vemos es que este aumento es significativo. Lo mismo cuando analizamos la mortalidad posinfarto, algo ya lo dijimos cuando mostramos la diapositiva donde se ve que se pierden los beneficios de la reperfusión. Acá pasa lo mismo y aumenta la mortalidad cardiovascular en un modelo predictivo cuando dejamos de cuidar los factores de riesgo. Bueno, acá vemos que si uno ve el cuadro anterior con este estudio del estudio PURE, que dice que a medida que el riesgo cardiovascular aumenta, cuando menos ingresos hay en los países, esto es un estudio que se hizo en 17 países, y vemos que este ingreso está brindado fundamentalmente, la disminución de la mortalidad por el acceso a los sistemas de salud. Es decir, esto también potenciaría, al tratarse nosotros de un país con ingresos intermedios, y cuando limitamos el acceso a la salud de calidad, sobre todo, disminuimos la posibilidad de, o aumentamos los perjuicios que genera la pandemia. Acá lo que vemos es, no ya tanto, estos picos no significan la infección del virus, sino vemos la continuidad asistencial, que en algún momento se pierde y trae las consecuencias que antes dijimos. Al principio hay una gran demanda de los servicios y por eso se pierde en una gran parte de la población, o sea, solo se asiste a los pacientes de altísimo riesgo. Hay un segundo pico que son los pacientes que se demoraron, en los pacientes graves, pero crónicos o graves, pero que se pueden hacer en forma electiva sus intervenciones. Y la población o la tercer pico es la que vamos a ver después las consecuencias de pacientes que dejaron de cuidarse, que no cuidan sus factores de riesgo, que dejaron de tener acceso al sistema de salud, que no consultaron, y esto se debe en una serie de cosas: al miedo a contraer el COVID, a escasez de camas, a redistribución de recursos humanos, a baja de recursos humanos, a razones económicas. Los pacientes han perdido el trabajo, han perdido la obra social, esta disrupción de los cuidados ambulatorios, acceso a la medicación, adherencia a la medicación, es decir, a los pacientes les cuesta conseguir la medicación. En situaciones habituales en Estados Unidos, 1 de cada 8 pacientes deja la medicación porque no la puede comprar. Todo este tipo de cosas se potencia en este tipo de crisis. Hay el distanciamiento social, genera estrés, genera depresión, genera ansiedad, la nutrición, la mayoría de los pacientes aumentan de peso, toman más de lo habitual, vuelven a fumar, dejan la actividad física, dejan los planes de rehabilitación. Y esto busca, de alguna manera, minimizar o contrarrestar eso, que es la consulta telefónica o la consulta telemática, de la cual hay diferentes tipos, lo que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas que son más seguras, las desventajas que no tienen la misma, digamos, no es fácil para un paciente de primera vez, tienen algunas alteraciones en los pacientes o pierden su valor en pacientes añosos, que les cuesta llegar a la tecnología, o incluso pacientes que no pueden acceder a la tecnología. Pero recién estamos empezando con esto, es una cosa que creo que va a perdurar y creo que lo tenemos que mejorar y la tenemos que hacer en una forma más activa y más seria, y hacerlo bien, o sea, con un consentimiento informado, tener una grilla de preguntas para las diferentes patologías, tiene que quedar documentada en la historia clínica, tiene que tener
estar agendada con un tiempo igual a una consulta, la primera consulta al acto único, es decir, no chequeo express, pero que el paciente venga a hacerse, se haga los estudios y reciba la información de los estudios todo en una sola consulta, la internación extendida. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que se van de alta tengan un seguimiento telefónico, saber que si siguen tomando la medicación, saber si volvieron o si fueron al consultorio externo, evaluar el acceso a la medicación y adherencia, si han tenido algún problema con la medicación, si la están tomando, si no, si pueden acceder a ella, o evaluar con un equipo multidisciplinario, sobre todo mantener un estilo de vida saludable, utilizar modelos de rehabilitación y utilizar el monitoreo remoto, ya sea para dispositivos como desfibriladores, marcapasos, controles de glicemia. ¿Y a nosotros qué nos pasó? Bueno, nos pasó que hemos tenido que aprender a tratar esta enfermedad, hemos tenido que aprender a protegernos de la infección, hemos tenido que reorganizar nuestra estructura y nuestra actividad asistencial, y como en todo lado del mundo nos disminuyeron las actividades asistenciales. Hemos tenido que aprender a esta enfermedad, los cardiólogos nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que hablar un idioma que normalmente no hablábamos, mezclarnos con los terapistas para hablar de antibióticos, corticoides, plasma de convaleciente, de cúbito prono. Nos tuvimos que aprender a protegernos de la infección, sobre todo ponernos el equipo de protección, pero sobre todo sacárnoslo, hacer simulacros en conjunto con infectología. Cuando vemos un dato importante, que vemos que incluso en las guías de resucitación cardiovascular, lo primero que surge es protegerse, el lavado de manos y la protección personal. Nos tuvimos que acostumbrar a trabajar en condiciones que no estábamos habituados, como intubar con un vidrio adelante. Hemos tenido que reorganizar nuestra estructura y nuestra actividad asistencial. Se transformó la unidad coronaria en una unidad de cuidados críticos, algo que ya estábamos viendo como una necesidad previa y por eso creamos el Fellow, porque estamos viendo que los pacientes cardiovasculares ya vienen más complejos, vienen con otras comorbilidades, pero bueno, ahora vinieron todos en masa. Cambió el sistema de visitas, el sistema de informes, aumentó el número de camas de cuidados críticos, tuvimos una optimización de los recursos humanos y de protección, sobre todo protegiendo a la gente, cambios en la asignación de camas en los ingresos, atención conjunta con el servicio de UTI, hacemos hisopado de rutina a todos los ingresos a unidad coronaria, hemos tenido cambios en los protocolos de trabajo, maximizamos el trabajo en equipo interdisciplinario, sobre todo con hemodinamia, decidiendo que se mantenga la angioplastia primaria como estrategia de repercusión. En los síndromes isquémicos agudos se decidió seguir con lo que nos dicen las guías, en lugar de esperar un hisopado negativo, trabajando el personal de hemodinamia en todos los casos como si fuera un COVID positivo, y se propició disminuir el tiempo de estadía en unidad coronaria. ¿Y qué nos pasó? Nos cayó la actividad, ¿no? Cayó un 50% las consultas por guardia, cayó un 40% las consultas por consultorio externo y casi un 40% las consultas de cardiología. Lo mismo pasó con los ingresos de unidad coronaria, donde cayeron, sobre todo si vemos, esto es de abril a octubre, del 1 de abril al 31 de octubre, y vemos que cae sobre todo al principio y lo que tenemos que atribuir es al miedo, porque acá no había circulación ni había casos en el hospital. Después sí empieza a aumentar cuando nos liberamos y vuelve a caer, ahora sí cuando empezaron a aumentar los números. Lo mismo pasa con los procedimientos programados, con un 24% de caída en los estudios diagnósticos y en las angioplastias. Los procedimientos aórticos no tuvieron una caída tan marcada, quizás porque ya vienen con un proceso más lento de autorizaciones o quizás porque tiene un seguimiento también más estrecho. Y la cirugía cardíaca tuvo una mayor caída de un 37%. Bueno, con respecto a los mensajes finales que le quiero dejar, es que casi todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares han sufrido las consecuencias de la pandemia COVID-19. Digo casi todos, porque no puedo poner todos, pero creo que todos, en mayor o menor medida la sintieron. La presencia de factores de riesgo o patologías cardiovasculares comprende una gran proporción de pacientes afectados y se asocia a peor pronóstico. Las complicaciones cardiovasculares son frecuentes y se relacionan con una evolución negativa. Los efectos colaterales quizás sean más importantes para la evolución de los pacientes que la misma enfermedad, y esto lo veremos en el futuro.
Las medidas de protección, la telemedicina, creo que llegaron para quedarse y debemos tomar todos los recaudos para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes y evitar que consulten tarde o no consulten. Acá vamos a terminar con una frase que dijo John Kennedy, y viene bien porque habla de los chinos. Entonces, cuando se escribe en chino la palabra crisis se compone de dos caracteres. Uno representa peligro y el otro representa oportunidad. Creo que nosotros todos sentimos el peligro y vimos esto como una oportunidad que nos hizo cambiar muchas cosas. Creo que muchas son para bien, creo sobre todo en la forma de trabajar. Muchas gracias y sobre todo quiero agradecer a la gente de Unidad Coronaria que trabajaron con mucho compromiso, con mucha solidaridad en todo esto. Por supuesto no están todos porque no se pueden sacar fotos ahora, estos son fotos previas a la pandemia, así que muchas gracias a ellos. Algunos, como dicen ellos, se covitearon, otros están coviteados en este momento, así que muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, Marce, excelente, la verdad la presentación, muy bien los números en cardiología, siempre que vemos los números en cardiología tienen muchísimos reportes y tienen mucho fundamento y mucho sustento para hablar y para fundamentar todo lo que estuvo pasando en este tiempo, y la verdad que lo reflejaste en las diapositivas, los números de España y los números que tenemos acá en Argentina, la verdad que de las complicaciones y de las áreas que estamos viendo, siempre la cardiología tiene mucho más para ofrecernos, y esto de los porcentajes, la verdad que es muy representativo, no hay mucho más que para aclarar. También me pareció muy interesante que muestres el impacto que tuvo en nuestra institución, en los cambios en cuanto a todo, cómo nos tuvimos que rearmar o cómo se tuvo que reorganizar todo un equipo de trabajo, y el impacto que tuvo en las consultas el COVID, desde todas las miradas y los objetivos que lo planteaste. Así que la verdad, excelente, Marce. A mí, algunas cosas que por ahí arranco yo haciendo algunas preguntas que me quedaron, particularmente lo de las troponinas, que pues nosotros vemos muchos pacientes que hoy están cursando internación por COVID en cuidados críticos, en área de coronaria, y que a lo mejor tienen antecedentes cardiovasculares o no, pero nosotros pedimos marcadores como el dímero D, como la LDH, pero no pedimos la troponina de rutina. ¿Ustedes querés hacer algún comentario con respecto al uso? Porque sí hay algunos reportes que se les hace seguimiento a los pacientes con troponina, a los pacientes COVID. No sé si querés hacer referencia a esto. Yo creo que sí deberíamos, sobre todo en los pacientes críticos, para no decir en todos, chequear troponina. Es un marcador de riesgo, creo que es el más contundente, o utilizarlo en aquellos pacientes que no evolucionan bien, o sea, o que tienen una evolución diferente a la que venían teniendo. Esto que nos pasa a nosotros, que hay que ir cambiando sobre las marchas, le ha pasado a todos. O sea, hay que ver que nosotros recién ahora empezamos a hacer electrocardiograma a todos los pacientes críticos, que es algo que de entrada se nos había pasado, si le hacíamos solo a los que veíamos nosotros, los de coronaria, para decirlo de alguna manera, hoy se está haciendo a todos, estamos trabajando en conjunto con terapia intensiva, y dentro de eso están las troponinas, que tenemos que aprovechar la posibilidad también de que nos la autorizan, no tan así el BNP tenemos problemas cada vez que lo indicamos, pero sí, las troponinas creo que deberían utilizarse más de las que estamos usando. Bien, y Marce, una pregunta que me parece que para poner un poco en tema, estamos viendo particularmente los clínicos y bueno, los infectólogos, una cuestión de referencia, estamos viendo que muchos pacientes post-COVID que a lo mejor no lo cursaron de una manera sintomática o no requirieron una internación, están consultando están yendo al infectólogo o a su médico clínico para evaluación post-COVID de un cuadro leve. La realidad es que nosotros, por una cuestión de un manejo multidisciplinario, estamos derivando a los cardiólogos, a los neumonólogos para que se haga un seguimiento de estos pacientes, aunque sean leves, o que hayan cursado una internación y hayan requerido una internación. Pero la realidad es que el electro, por esto de las complicaciones alejadas,
que estamos viendo las arritmias o algunos síntomas persistentes, estamos haciendo la consulta obligada al post-COVID para que se haga un electro, y más si va a reiniciar sus actividades físicas o sus actividades. ¿Qué recomendarías, que también es una pregunta del auditorio, como estudio necesario posterior a un paciente post-COVID con síntomas persistentes o que quiere reiniciar sus actividades? Bueno, no, yo creo que el electro puede ser un ecocardiograma en aquellos casos donde tuvieron una evolución un poquito más complicada o tuvieron algún marcador de riesgo, pero creo que en el electro uno encuentra alguna cosa en el electrocardiograma. Y nada, respetar los tiempos. Se habla de que 15 días post-convalescencia, o alguien que haga deporte competitivo puede volver a hacerlo, o sea que alguien que no haga competitivo puede empezar antes, siempre y cuando esté asintomático, por supuesto. Lo de la resonancia, un poco que te hace abrir un poquito más el ojo, pero bueno, creo que no deja de ser una variable paraclínica y que tenemos que ver qué significa lo de la resonancia. Mientras tanto, la recomendación es que 15 días post-convalescencia, si está asintomático, puede reiniciar la actividad deportiva. Bien, bueno, y gracias, Marce. Bueno, abrimos por si hay alguna pregunta del auditorio que quieran consultarle a Marcelo, es la oportunidad. Bueno, si no preguntan lo de la resonancia, Marce, la realidad es que es muy interesante lo de la resonancia, pero creo que fue en un número reducido y a todos se les hace resonancia. El impacto que tuvo ese estudio que mostraron de que la resonancia encontrada hasta en un 70% de las personas, impacto. No sé ustedes si están viendo, han llegado a hacerle a algún paciente resonancia. A ver, yo ya ahí en lo personal creo que hice una en un paciente que no evolucionaba bien y nada, todo normal. No es un método que uno utilice de rutina y me parece que no deberíamos utilizarla. Solamente en casos puntuales donde uno ve alguna alteración en un eco o una mala evolución. Muy bien. Y en el deportista, Marce, porque en el deportista nosotros estamos viendo que el uso, o sea, que regresen progresivamente, el ecoestrés está indicado, hacer un electro, la consulta con el cardiólogo, pero el ecoestrés en el deportista o en el que tiene antecedentes cardiovasculares previos. Bueno, yo creo que sí, que el ecoestrés está indicado siempre y cuando, justo a lo último que vos dijiste, tiene antecedentes cardiovasculares previos, ¿no? En un paciente que no tiene factores de riesgo, que no tiene algún tipo de sospecha de enfermedad coronaria, no haría un ecoestrés. Creo que en este caso es más importante lo estructural que lo isquémico en un paciente que no tiene antecedentes, y que lo que uno va a buscar es una secuela, sea una fibrosis, o sea una necrosis, o sea un deterioro de la función, pero por eso creo que tiene más valor el eco solo que el ecoestrés. El ecoestrés sí para una población a la que se le hubiera pedido fuera de lo que es el COVID. O sea, no por el COVID en sí le pediría un ecoestrés. Bien, perfecto. Bueno, estoy viendo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos a Marcelo disponible para hacerle preguntas. Creo que fue tan clara la charla, Marce, que no tenemos tantas preguntas, pero bueno, la verdad es que muy interesante, y lo que yo quiero dar como algo de importancia es que realmente nosotros, viendo los infectólogos, viendo a nivel mundial los factores de riesgo para esta enfermedad, la verdad que la parte cardiovascular y los antecedentes cardiovasculares y el índice de masa corporal, los pacientes obesos son los que tienen una peor evolución, y realmente uno lo ve desde ese objetivo al COVID, y vos hoy mostraste una mirada desde qué enfermedades cardiovasculares por el efecto de la pandemia estamos teniendo consecuencias de mayor mortalidad o de poca consulta. Y la verdad que el impacto ese, creo que en algún momento vamos a tener que analizar, a ver cómo manejarnos para prevenir, para la prevención de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Creo que me parece que eso es muy importante. Independientemente de la pandemia, cómo nos vamos a manejar para hacer prevención en las enfermedades cardiovasculares. Sí, sí. Sí, creo creo que de acá en adelante, si nos vuelve a pasar, no podemos, digamos, desoír lo que esto nos dijo, ¿no? O sea, no podemos cortar la continuidad asistencial, hay que hacerla o vía telefónica, o con redes, o con equipos de seguimiento, hay que ir, creo que, más activo a buscar a los pacientes. Creo que ahora recién arrancamos, como ofreciendo la posibilidad de hacer teleconsulta, creo que tenemos que ser más agresivos en ese sentido. Bueno, perfecto. En ir a buscar a los pacientes. Totalmente, en hacer un protocolo, creo que este año va a ser, el año 2021 va a ser un año para armar protocolos de seguimiento a pacientes con cáncer, para que no dejen de consultar, pacientes cardiovasculares con antecedentes, para que no consulten de manera tardía. La verdad que uno hoy en el consultorio empieza a ver algunos pacientes que no consultaron por miedo, por todo lo que vos planteaste, y la verdad es que el impacto que tiene es muy importante. Así que la verdad, Marce, excelente la presentación, me gustó mucho, espero que a todo el auditorio les haya gustado y gracias por tu tiempo y por el tiempo de cada uno de los que hoy estuvieron participando. Y Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una preguntita? sí, sí. A mí no me había quedado claro, cuando dijo el doctor, hay un porcentaje de pacientes asintomáticos que tuvieron una miocarditis, ¿puede ser? ¿O entendí mal? Sí, digamos, a ver, si uno sigue una miocarditis diagnosticada por resonancia, ¿no? En un grupo de pacientes prácticamente asintomáticos, cuando hablamos de la población joven, eran pacientes casi totalmente asintomáticos, los deportistas, y según la resonancia han tenido inflamación miocárdica, incluso áreas de necrosis o de fibrosis. ¿Y a esos pacientes se los trató o...? No, ellos lo toman más como algo de un dato para reiniciar la actividad deportiva que por otra cosa. Ajá. Creo que uno no puede tratarlo, no sabemos realmente ni qué significa eso. No, y hay muchas virosis, hay No muchas sabemos si virosis. en el caso de otro tipo de virosis también pasa exactamente lo mismo. Y hacerles un eco no sería... estudiados también, ¿no? Claro. Sí, sí. Y hacerles un eco no se encontró ese hallazgo. No, la verdad que no desconozco si tenían eco previo esos pacientes, pero sí habla de ecos normales. Ah, perfecto, muchas gracias. Muy amable. En esto de la resonancia fue un hallazgo que se encontró el eco normal, troponina negativa y eco normal. Exacto, y fue un hallazgo el impacto en la resonancia, que por eso es a quienes realmente le hacemos, y en todas las virosis que hemos tenido que tienen afectación del miocardio, cuántas no le hacemos esta resonancia, a lo mejor cursan una miocarditis de manera totalmente asintomática y pasan de largo, realmente eso es real. Hoy porque estamos estudiando mucho más y estamos yendo a hacer seguimiento de los pacientes, creo que también por eso hemos detectado algunas cosas que ahora en la etapa post-COVID les empezamos a dar más importancia. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora, Marce, entonces vuelvo a repetirte, gracias, me gustó mucho, espero que les haya gustado toda la presentación. Y bueno, los invitamos mañana a continuar con estas jornadas. Mañana va a ser la parte de complicaciones neurológicas por coronavirus, así que con la doctora Gruera, así que los invitamos y muchísimas gracias a todos por estar este tiempo con nosotros. Adiós.